Pues bienvenidos a esta sesión del diplomado. Estamos ya entrando al módulo número 5 de este diplomado, en donde vamos a hablar sobre el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y cuál es su función y su relación con los derechos humanos en general, los derechos de la infancia, la perspectiva de género y haciendo un poco una reflexión directa sobre el derecho a una vida libre de violencia y cómo este derecho está vinculado con el ejercicio de otros derechos. Entonces, el día de hoy me gustaría dividir la sesión en tres momentos. El primero sería hacer un compartir entre todas y todos los que estamos este día acá en la sesión, sobre la clase asincrónica que dio mi tocaya, la maestra María Elena Burciaga, sobre la pobreza y el derecho a una vida de violencia, los textos y el ensayo que están también próximos a entregar. Eh, Creo que sería importante hacer esta reflexión previa porque y empezarla a vincular también con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, así como con la noción de la protección integral. En un segundo momento, lo que abordaríamos son, pues, un poco de dónde viene esta idea de crear sistemas de protección integral que se ha replicado por casi toda América Latina y que además, dicho sea de paso, ha habido experiencias interesantes que han servido como modelo para otras partes del mundo. Y por último, haríamos una reflexión sobre cómo esta idea del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes se ha aterrizado en el marco normativo, pero también ha buscado institucionalizarse en los distintos, bueno, en todo el país y articularse también en cada estado de la República. Entonces, eh, pues voy a ir compartiendo bueno, más bien antes de compartir mi pantalla, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito sobre la clase asincrónica de la maestra Burciaga. Eh, Primero preguntarles quién la pudo ver de quienes están acá, que levanten por ahí la manita quienes ya lo pudieron ver. Y ¿cuáles fueron como las nociones que les hicieron más sentido de esta sesión asincrónica sobre pobreza multidimensional? No se amontonen. ¿Sí la vieron, verdad? Bueno, Muy buenos días, buenos Cecilia días. Ajá. Vázquez. Sí, yo sí la vi, ¿Mm? muy interesante. Muy bien. ¿Alguna cosa que te haya hecho de sentido, que te haya llamado la atención? ¿Algo que quisieras compartir con el resto del grupo? Pues que relativamente la pobreza viene de la producción en masa, que prácticamente la riqueza es nada más para unos cuantos, Ujú. y que de ahí se viene, generando la pobreza. Muchas gracias. Creo que esa es una de las cosas que es importante para lo que vamos también a ver. Esta cuestión de la producción de masa es lo que ha generado también las ciudades, ¿no? Normalmente los asentamientos, los grandes asentamientos, están vinculados con estos procesos de producción. Ciudad Juárez, entre otras ciudades, justamente se van creando, bueno, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México, alrededor de los sistemas de producción. Es justamente ahí donde también están las mayores expresiones de pobreza, pero también las mayores expresiones de violencia
vinculadas también a la desigualdad, a las diferencias también de poder. Esas diferencias que empiezan siendo diferencias entre trabajadores, pero que también tienen otras formas de expresión, como son las violencias de género, porque también la producción económica está dividida por roles de género y también en las diferencias por edades, unas diferencias de poder y desigualdad, porque también las niñas, los niños y los adolescentes, pues durante mucho tiempo, pues cuando trabajaban eran los más explotados también, antes de que se regulara esto, pero ahora también viven otro tipo de... Eran musulmanes. Muchas gracias. Entonces, una es este rescate de esta idea de la pobreza vinculada a los procesos de producción en masa que se llevan a cabo también en las grandes ciudades y van generando dinámicas de violencia también. ¿Qué más? ¿Qué más observaron? Por ahí Nubia dijo que también había tenido la oportunidad de verlo. ¿Qué más podríamos rescatar de esta sesión de la maestra Burciaga? ¿Qué más les hizo sentido o pudieron conectar? Iriana. Hola. Hola. Ah, ¿no querías decir algo? Pensé. Ah, ok. Pues como vi tu camarita y el micrófono, dije, bueno, a lo mejor quiere decir algo. No, así entré, estaba batallando para entrar. Ah, bueno. Bienvenida, Iriana. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos abordar? ¿O pudieron ver alguno de los textos también al leerlo? ¿Y cómo lo vamos anudando o qué relación? O a lo mejor pasó lo contrario, dijeron, ¿y esto qué? ¿Por qué nos están hablando de pobreza multidimensional si esto tenía que ver con las estrategias de prevención y la atención a la violencia de género y de la infancia? Esto no tiene nada que ver. ¿A alguien le pasó algo así? Que dijo, ¿y esto qué? ¿Mm? ¿Ya tomaron café todos? Porque, bueno, yo sin café no despierto, entonces a lo mejor nos hace falta un café verde. ¿Alguien más puede comentarnos un poco de lo que pudieron observar en los textos o en la clase sincrónica de la maestra Burciaga? Buenos días. A mí sí me quedó una duda cuando vi el video. La maestra dice que nos iba a pasar una liga para ver otro video, pero ya me perdí ahí, ya no supe cuál otro video, busqué si había algún comentario o algo, o si lo Ajá. pasaba, pero no. Yo sí lo vi todo, sí vi sobre la pobreza multidimensional, perdón, cómo afecta varios derechos, cómo tiene varios indicadores, que responde también pues a todos estos derechos que son de la misma ponderancia y tienen el mismo nivel, ¿no? Que van en aumento. Pero la verdad me perdí con el segundo video. No supe, porque dijo que querían que lo viéramos, pero ya no supe dónde nos lo indicaron. Déjenme como corregir esa parte del segundo video y a la brevedad mandamos eso porque no lo tenía registrado y no sé, tampoco estaba dentro de las ligas de la presentación de la maestra. No, no estaban. ¿No? Entonces lo corrijo. Gracias. Gracias. Ana, o bueno, Alna o alguien más, ¿recuerdan más o menos algunos de los derechos que están vinculados con esta noción de la pobreza multidimensional? Sí, Ujú. recuerdo, es la vivienda, el agua y saneamiento, salud, alimentos, educación, formación temprana, protección, no sé si se me pasó uno por ahí. Muchas gracias, Ana Emilia. Creo que rescataste algunos. Laura, por ahí también. ¿Dónde vemos? Sí, adelante. Es que ahorita estoy ocupada, estoy estudiando. Ahorita que termine la clase, ¿sí? Pero dile a mamá. Priscila, adelante. Hola, buenos días, María Elena, y buenos días a todos y a todas. Sabes que este tema me recuerda mucho un acompañamiento que realicé aquí en Ciudad Juárez con niñas y niños en el norponiente de la ciudad. Hablábamos justamente de la pobreza
Ellos eran niños y niñas que viven en la zona conocida como Anapra, bueno, en la colonia Anapra. Entonces, fue bien interesante escucharles porque hablábamos de por qué las personas vivían en pobreza. Y ellos me decían, las primeras respuestas eran así como de, es que la gente es floja, es que no quieren trabajar, es que son flojos, ¿no? O sea, en general me decían que eran flojos y flojas. Entonces yo les decía, ok. Entonces yo les decía, entonces tus papás no trabajan, tu mamá no trabaja. Y luego, no, sí, mi mamá se levanta bien temprano a trabajar. Y luego, como desde a qué horas, y luego, como desde las 4 se levanta, porque tiene que agarrar el camión para la maquila y porque tiene que llegar y luego así, ¿y a qué hora llega? No, bien tarde, porque pues tiene que llegar a la casa, pero se tiene que venir en el camión. Entonces yo les decía, entonces tu mamá y tu papá son flojos. Y me decían, no, no son flojos. Entonces yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ellos empezaron a reflexionar así como eran niños entre 8, 9, 10 años, 11, y me decían, no, maestra, pues entonces algo está pasando. ¿Por qué mis papás no tienen dinero? Si mis papás se levantan bien temprano. Y yo, sí, claro, entonces, ¿y en tu colonia qué hace falta? Entonces ellos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que ellos me decían, ay, mi colonia huele feo, porque fíjese que de una coladera salen aguas negras. Entonces yo decía, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir a hacer? Entonces era como un ejercicio como para reflexionar también, como es, no nada más que faltaba, ¿no? Y qué derechos estaban vulnerados, sino también como pensar o como ir como deconstruyendo esos pensamientos, ¿no? Como esto de que las personas son flojas y no salen adelante porque no quieren. O sea, échale ganas y vas a salir de donde estás, ¿no? No cuando la desigualdad está marcada así desde las infancias, ¿no? O sea, desde las infancias nos dicen, pues es que eres pobre porque quieres. Entonces, ahorita todos estos temas me hacen recordar esa reflexión que tuve con esas niñas y niños. Y al final, digo, hicieron un plan, ellos crearon una estrategia, querían platicarle todo esto a los vecinos, hacer algo por su comunidad para pues salir adelante, pero también eso yo sé que tiene que ver también con estructuras más grandes, ¿no? O sea, no es solamente que ellos quieran hacerlo, sino que hay como otras cosas que se tienen que realizar. Entonces, bueno, pues se los comparto, hay como una experiencia así como muy práctica que tuve sobre este tema con estas niñas y niños aquí en Juárez. Muchísimas gracias, Priscila. Eso lo voy a dejar aquí como como en un post-it mental, que lo que nos acabas de platicar, porque justamente este tipo de ejercicios de reflexión acerca de los derechos y el ejercicio de derechos con las niñas, los niños y los adolescentes y la participación que ellos pueden tener también en la comprensión de pues algunas problemáticas que afectan también el ejercicio de sus propios derechos, es una de las cosas fundamentales dentro de este enfoque de derechos de la infancia. Estos ejercicios de participación, pero también de información, de comprensión profunda de las problemáticas, y es uno de los elementos también fundamentales de esto que se ha denominado Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y definitivamente por acá en el chat, Citla Zúñiga nos decía que bueno, lo voy a leer como está, dice, son temas muy complejos, lo que sí es que todo tiene que ver con todo, es un problema sistémico, estructural, que no va a terminar. Y sí, la pobreza, la violencia, la movilidad y la vulneración de derechos están estrechamente vulnerados. El acceso a una vida digna, a la salud, a una vivienda, etcétera. Creo que todo lo que dice también Citla es muy valioso, y yo rescataría dos cosas en específico, el tema de lo sistémico y lo estructural. Cuando hablamos de estructuras, más o menos, ¿a qué nos viene o a qué pensamos cuando hablamos de estructuras y de sistemas? A mí lo primero que se me viene a la mente es el gobierno. El Eso es gobierno. así como que un sistema ya seguido por muchos años, ya definido y que se va siguiendo. También se me viene a la mente globalización. Sería como que de palabras que se me vienen a la mente cuando escucho eso.
Muchas gracias, Darren. Sistema tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la reproducción en el tiempo. ¿Qué otra cosa nos viene a la mente cuando hablamos de sistema? Escuchemos o pensemos todas las veces que utilizamos y en qué utilizamos la palabra sistema. Es un conjunto de diferentes instituciones para un fin común. Ajá. Sí, el sistema yo siento que es un conjunto de diferentes sistemas o que pueden tener un objetivo común o pueden tener diferentes acciones en por cada dependencia, por cada institución, pero todas en conjunto persiguen un mismo fin. Ok, tenemos un conjunto de instituciones, de órganos, Sí. que tienen cada una distintas competencias o funciones, pero que juntos tienen un objetivo común. Muy bien. Jorge. Yo también, Elena, iba a decir más o menos como algo similar, ¿no? Como que son varias dimensiones o pudiéramos decir algo multidimensional. Y creo que algo hablaba tu tocaya Elena, como en estas dimensiones que dijeron ahorita, ¿no? En cuestión de el derecho a la salud, al saneamiento, a la vivienda. O sea, aquí entraría todo este sistema de quiénes son los encargados como en como estos derechos que se vulneran para solucionar, ¿no? Una metodología y que tiene que ser multidimensional, ¿no? Ok, muchas gracias. Acá vamos a rescatar. Ya tenemos la noción de órganos o de instituciones o de elementos que se van relacionando, que se van reproduciendo en el tiempo, que tienen también un cierto orden y que van a dar en conjunto, tienen un objetivo. Voy a leer algunas de las cosas que tienen en el chat y ahorita le damos la palabra a otra persona que por ahí creo que quiere participar. Se habla acá dice la falta, bueno, lo que se viene a la mente es falta de alimentación, generador de hambre por consecuencia de violencia. Viene a la mente la estructura social, organización. No solo afecta a estos derechos ya señalados, sino a la educación integral y por consiguiente el libre desarrollo de la personalidad, generando violencia de género basada en la desigualdad. Muy bien, grupos sociales y jerarquías. Dice, yo lo visualizo como un conjunto de engranajes que la interacción de uno repercute directamente en otro. Creo que, Elenita, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno, creo que ya colocamos los elementos necesarios para hablar del sistema. O de la noción de sistema. Y que lo ocupamos si nosotros nos damos cuenta en muchas dimensiones, como también ya lo mencionaba Jorge, ¿no? En esta cuestión como multidimensionales, ocupamos la palabra sistema cuando hablamos de nuestro cuerpo, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de sistema, hablamos de distintas partes, de distintos elementos que se van relacionando y que cumplen un objetivo que puede ser intencionado o no intencionado en común. Entonces, hablamos de elementos que se relacionan en el tiempo y se van reproduciendo y van teniendo una dinámica para lograr algo. Esa, digamos que es una noción muy abstracta de sistema. Cuando hablamos de sistemas políticos o de sistemas sociales, hablamos también de estos elementos, ya sean instituciones, ya sean fuerzas de producción o elementos de producción, si hablamos de sistemas económicos, que se van relacionando de una manera y que van relacionándose a través del tiempo y van generando una dinámica. No necesariamente tiene que ser una dinámica violenta, pero muchas veces sí lo es. Por ejemplo, si hablamos de un sistema de relación como el sistema de producción capitalista, estamos hablando de un sistema donde hay trabajadores,
hay dueños de los medios de producción, hay medios de producción, hay unos elementos naturales que se van explotando. Entonces, el conjunto de esos elementos y las formas en las que se relacionan, lo que dan son la producción en masa o la producción global, ¿no? Cuando hablamos de digamos, de esa noción de sistema, estamos hablando de eso, ¿no? Esa forma en la que se van relacionando ciertos elementos para algo, ¿no? Por ahí Aren hablaba como que a él se le venía a la mente el tema de la globalización. Entonces, estamos hablando en este sentido de, pues, el sistema de producción capitalista, el sistema de producción global y cómo están relacionados unos con otros. Creo que eso es como lo fundamental para entender la noción de sistema. Pero no necesariamente todos los sistemas tienen que ser así, sino hay veces, bueno, más bien la propuesta, y ahorita vamos para allá, voy a compartir mi presentación, es que haya sistemas que no nada más estén organizados, instituciones que estén organizadas para la producción de riqueza, la explotación de los trabajadores, la dominación entre sexos, sino que haya otras formas de relacionarse para otros fines. Cuando hablamos del sistema político, por ejemplo, también vemos cómo se van organizando los partidos, las instituciones o el sistema estatal para cumplir con ciertas funciones. Entonces, bueno, voy a poner la presentación ahorita, listo. Voy a leer el chat. Dice, al no cuestionamiento, el hecho de que sí nos educaron no puede ser diferente. Incluso se usa de la forma de hacer las cosas, se requiere un sistema para que las cosas funcionen. En ocasiones tienen que realizar un sistema para que se haga tal como está planeado o lo que se espera. Esta noción de orden que también nos comparten es también parte de lo que podemos hablar de, o de lo que entendemos como esta noción de sistema, ¿no? También es un orden en el que nos podemos explicar las cosas o en el que están organizadas las cosas para tener algún sentido. Bueno, me voy a ir un poquito atrás y voy a tratar de concatenarlo, ¿eh? A veces hago estos saltos, si alguien se pierde, dígamelo con toda confianza porque podría no estar siendo clara o comunicar lo que quiero. Bueno, estábamos hablando al inicio sobre el tema de la pobreza multidimensional y cómo esta afecta distintos derechos. Por ahí la compañera Luz nos compartía que cuáles eran los derechos que se vulneraban, que tenía cuando existe una situación de pobreza. Entre ellos la salud, la vivienda, la educación, el desarrollo en la primera infancia, los cuidados. Estos conjuntos de derechos o este conjunto de derechos que se vulneran cuando se vive una situación de pobreza multidimensional, le han llamado derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y están reconocidos a nivel internacional en el protocolo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estas vulneraciones, pues no solamente afectan a los adultos, afectan también a las niñas, los niños y los adolescentes. Pero ahí hay una cosa que también es especialmente complicada cuando se vive esta afectación de una situación de pobreza o de pobreza extrema durante la infancia. No solamente estamos comprometiendo ese momento de la vida de alguien, sino quizá el desarrollo de toda su vida. ¿Por qué? Porque al no tener acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, va a haber limitadas sus oportunidades de desarrollo y de inclusión dentro de la sociedad. Va a tener, voy a
a decirlo de alguna manera, su código postal y su clase social va a determinar a lo mejor todo lo que las posibilidades que va a tener de desarrollo durante toda su vida, ¿no? Si alguien crece en una condición de desigualdad, muy probable, o sea, con muchas desventajas, es decir, que no tengan acceso su familia a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, a tener acceso a la cultura, a conocer, eso va a ir limitando las oportunidades que va a tener para incluirse dentro de, dentro de la sociedad. Y sobre todo una sociedad como la que ya nos había descrito la maestra María Elena, que está fundamentada y que está basada en sistemas de protección, en sistemas de producción global y capitalista, y entonces va a determinar en qué lugar dentro de ese sistema se va a poder incluir, ¿no? Entonces, esta precariedad también va a ser generacional y se va a reproducir, ¿no? No va a poder haber una movilidad social, esta cuestión de lo que hablaba Priscila, de bueno, pero es que si yo trabajo un montón, no es que sea pobre porque sea flojo, es porque estoy o nací en una familia que ha sido a lo mejor explotada durante muchas generaciones y vive una situación de precariedad, y eso ha limitado mi acceso a distintos derechos. Incluso, voy a decirlo de esta manera, si un niño está mal alimentado, está enfermo, va a afectar, por ejemplo, el ejercicio de su derecho a la educación, a la socialización, y eso a la postre también va a ir determinando pues cuáles pueden ser pues sus oportunidades para poder desarrollarse. Priscila, adelante. Nada más, en eso que estás comentando, Marilena, estamos hablando de primera infancia, pero incluso se podría hablar desde la gestación, ¿no? O sea, desde las mujeres embarazadas, el tipo de atención médica que tienen, el seguimiento prenatal, la alimentación, el acceso a los servicios de salud, todo esto que a veces vemos como dentro de ciertas partes de la sociedad como normal, ¿no? Como no, pues yo desde que sé que estoy embarazada voy al servicio de salud o voy con mi médico particular, pero hay mujeres que no tienen ese acceso y desde ahí estamos generando desigualdad, desde ahí las niñas y los niños no tienen un piso parejo, porque hay niños y niñas que desde que están en el vientre de su madre tienen multivitamínicos, tienen una buena alimentación, están siendo esperados o esperadas con mucho cariño, mucha felicidad, y tenemos mamás que por otro lado que están viviendo situaciones de violencia, que están viviendo situaciones de pobreza, que no tienen para ir a hacerse un control prenatal, y todo eso va generando ya desigualdades en las niñas y niños. Qué importante lo que acabas de decir, Priscila, y sobre todo en los términos de lo que hemos trabajado en este diplomado, que también tiene que ver con la perspectiva de género. Y es también las mujeres seguimos teniendo también el rol de educadoras, el rol de la crianza y los impactos que la salud física y emocional que tienen ambos padres, pero sobre todo también quienes que tienen las madres por ser quienes están gestando desde el están gestando una nueva vida, y quien tienen también pues este rol de crianza, este apego primordial o primario desde los primeros meses de la vida de una niña o un niño, justamente va a determinar también las posibilidades de desarrollo o no que tiene, ¿no? También ahí creo que falta investigar mucho, pero creo que muchas veces las posibilidades también de que una niña o un niño pueda, o una familia pueda superar una condición de pobreza extrema, pueda tener una movilidad social, tiene mucho que ver con el trabajo también de crianza de las madres y los cuidados que ellas proveen, y también, bueno, los padres, pero también en esta sociedad donde las tareas de cuidado han sido delegadas prácticamente de manera unitaria a mujeres, más de la mitad de los hogares son familias uniparentales, ¿no?
el problema de la violencia de género también puede ir aumentando o haciendo que vayan creciendo también las posibilidades o las desigualdades con las niñas y los niños, ¿no? Entonces, poner atención en la salud física y mental de las madres y también de los padres, porque creo que también esta parte de que se vayan involucrando en las tareas de crianza es algo importante para aumentar las posibilidades de movilidad social y de superación de la pobreza extrema, ¿no? Creo que esta parte emocional y también de salud mental a veces la dejamos muy fuera de importancia, pero tiene una importancia fundamental para poder superar situaciones no solo de violencia directa, sino de violencia estructural y de movilidad social. Entonces, pues muchas gracias por ponerlo y colocarlo, Priscila. Y bueno, pues vemos en estas, Isabel, adelante. Ay, perdón, Elena, por la interrupción. Adelante, interrúmpanme. Solamente quería comentar, hace unos meses escuché acerca de un estudio que tenía que ver, bueno, aquí en Ciudad Juárez, con el aumento de la violencia por ahí de los años 90, y una de las teorías es la falta de espacios de crianza o de atención infantil, llámese guarderías, estancias infantiles, como ustedes lo conozcan. Esta teoría apunta a que había una necesidad de este tipo de espacios y, como bien apuntas, Elena, la labor de la crianza era, o es todavía, recargada en las madres. Estas tenían que salir a trabajar, entonces dejaban a los niños y niñas en sus casas encerrados y eventualmente estos niños y niñas que crecen con esta carencia, ¿no?, de cuidados, eventualmente crecen en las calles, hay un factor ahí de drogas, de alcoholismo, de pandillas, y la violencia aumenta. Entonces, este es solamente como ejemplo del tema sistémico, ¿no? Como el gobierno, cuando no provee cierto tipo de servicios, se crea la tormenta perfecta, vaya, porque no hay, por un lado no se satisfacen algunas necesidades de la comunidad, por otro lado, el sistema capitalista, las maquinadoras, ¿no?, con una paga pues bastante precaria, falta de espacios de relacionamiento cultural, social, recreativos, y se crea la tormenta perfecta, que es la reproducción de la violencia de forma masiva. Fuera. Muchas gracias, Isa. Creo que colocaste elementos que tienen que ver con este segundo párrafo de esta diapositiva y que, claro, tiene mucho sentido porque, bueno, vamos a hacer, ahí recapitular. ¿Se acuerdan cuando las primeras sesiones de este diplomado, donde hablábamos sobre los apegos seguros, donde hablábamos sobre el trauma en la infancia, las heridas de abandono y lo que esto puede provocar en los cerebros del niño también según las neurociencias? Entonces, ¿qué tenemos? Y lo acabas de decir con esta frase de se crea la tormenta perfecta. Tenemos que vivíamos en un sistema donde casi todos los cuidados y el apego seguro de las niñas, los niños y los adolescentes y las tareas de contención emocional, de acompañamiento, lo llevaban a cabo solamente las mujeres, ¿no? Pero de pronto hay un cambio dentro del sistema de producción y las mujeres ingresan en masa, y sobre todo las mujeres de los estratos sociales más bajos, ingresan en masa a las tareas de producción. Y en ciudades tan complejas y que además están dedicadas y que han crecido a la sombra de pues empresas donde se requiere mano de obra a raudales. Entonces ingresan las mujeres para poder también tener sustento en la casa, porque también las condiciones, el aumento de los precios, las crisis económicas, ya es imposible que aunque vivan con una pareja y tengan una pareja, pues esa pareja pueda ser el sostén de toda la familia,
Entonces, se necesita el trabajo conjunto y además también hay un cambio social y político donde las mujeres también empezamos a desarrollarnos profesionalmente y también reconocemos ese derecho como un derecho. Pero hay otras mujeres que no nada más lo ven como el derecho a trabajar, sino lo ven también como la única posibilidad de sacar a sus hijos adelante o la única posibilidad de sacar a su familia adelante, porque a veces también se tienen que hacer cargo de los cuidados no solamente de las hijas y los hijos, sino también a veces otros familiares. Entonces, pasa esto, empieza a haber un descuido masivo, ¿no? Y no hay un sistema de cuidados. Las instituciones públicas no pueden responder con cuidados públicos. Las empresas tampoco pueden ofrecer servicios que permitan el cuidado porque no se alcanza a lo mejor a visibilizar en ese momento lo que implicaba que las mujeres dejaran de manera masiva las tareas domésticas y las tareas de crianza. Y bueno, pues vemos que no solamente pasa en Ciudad Juárez, sino que pasa... mi teléfono rápido, Sebastián. No solamente vemos eso en Ciudad Juárez, sino lo vemos multiplicándose ese fenómeno a lo largo de Latinoamérica. Y entonces vemos que en distintas ciudades las tasas de inseguridad, la violencia, los homicidios se incrementan sustancialmente y sobre todo en los barrios más pobres, ¿no? Las favelas, los barrios que tienen poco acceso a servicios públicos de calidad. Aquí podemos identificar a lo mejor ANAPRA entre algunos otros, la zona oriente de Ciudad Juárez. Y entonces, cuando empieza a ver esta problemática que se empieza a expandir, aquí me equivoqué de orden, vemos aquí las 19 ciudades más violentas que hay en América Latina, y esto es algo importante. 19 de las 47 ciudades más violentas, casi más de un tercio, están en América Latina. Y es la región, además, no es la región más pobre, ¿eh? O sea, no es la región que tenga menos recursos, no es la región que tenga menos producción, no es la región sino es la región más desigual del mundo. Es donde más pobres hay y donde al mismo tiempo están los más ricos del mundo. Entonces, en estas brechas y estas condiciones de desigualdad se empiezan a crear grandes problemas dentro de los barrios, sobre todo precarizados, porque como ya lo vimos en la sesión asincrónica, esta situación de explotación hace que nunca haya un reparto igual de la producción de la riqueza. Se produce mucha riqueza en la región, pero se distribuye mal. Entonces, esto afecta de manera directa el ejercicio de derechos de una gran cantidad de personas. Más del 50% de la población en América Latina presenta o vive con alguna condición de pobreza. Cuando en los años 90, después de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, se empiezan a problematizar cómo carambas vamos a hacer que este papelito vaya a tomar vida. ¿Cómo hacemos que esta convención algún día deje de ser una carta de buenas intenciones y creemos realmente instituciones que puedan llevarlas a cabo, una sociedad que pueda cumplir con este anhelo y este deseo? Aquí hay algo importante que quiero comentar. La Convención de los Derechos del Niño es el único documento hasta ese momento, que contemplaba en un solo documento el reconocimiento de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles para el ser humano. Y que decía, se necesita cumplir todo esto para que exista dignidad en la humanidad y que esa dignidad se vaya construyendo desde la infancia. Bueno, pues aquí tengo un comentario en el chat, que alguien tiene problemas
con internet. No te preocupes, Tania. Aquí espero que se solucionen los problemas de estabilidad del internet y aquí te damos la admisión cuando sea necesario, no te preocupes. Bueno, y entonces, pues empiezan a pensar y cómo carambas, o sea, los estados normalmente no estaban hechos para esto, ¿no? Estaban hechos para otra cosa, para otro tipo de sociedades. ¿Cómo vamos creando instituciones y gobiernos que puedan proveer o que puedan cumplir con estos tratados internacionales? Y entonces surge la noción de los sistemas de protección integral y tienen el objetivo, estos sistemas, de crear instituciones que puedan garantizar el desarrollo pleno físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de las personas desde la infancia. Y es decir, pues el ejercicio de todos estos derechos que estaban reconocidos en la Convención. Y esto lo que busca o empiezan a desarrollar es a partir de un paradigma pues, holístico, donde vamos poniendo en el centro a la persona, en este caso a la niña, el niño, bueno, yo voy a decir a las personas, desde que son niñas, desde que son infantes, y todo lo que implica el ser persona, ¿no? El ámbito biológico, el cognitivo, el evolutivo, el educativo, el social, el cultural. Y entonces el punto, o esta visión, o el desafío que implica es cómo nos organizamos, ahí viene esta idea del sistema como una organización, para que las políticas puedan reconocer todas estas dimensiones de las personas y puedan trabajar en los factores estructurales que impiden el desarrollo pleno y puedan ayudar y facilitar su desarrollo en lugar de interrumpirlo. Entonces, en este sentido, lo que se busca con los sistemas de protección es justamente trabajar en disminuir los factores de riesgo que ponen o comprometen el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes y fortalecer los factores de protección. Y aquí esta noción me gusta mucho porque nos va a ayudar a romper algo que por ahí nos decían varias personas, es que cuando pienso en sistema, pienso en gobiernos. Sí, creo que el gobierno es el que tiene los recursos, pero además tiene el poder y para poder ayudarnos a organizar. Pero lo cierto es que el sistema de protección no solo tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con distintas capas de organización de la sociedad e incluso con las propias niñas, niños y adolescentes. Porque en cada una de estas capas organizativas tenemos factores de protección y hay factores de riesgo que comprometen el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a verlo de esta manera, en esta propuesta de el modelo ecológico, hay distintas, uno es lo que le llamamos el microsistema, es decir, la familia, los vecinos, los amigos y las propias niñas, niños y adolescentes. Es decir, ¿qué factores de protección y de riesgo hay ahí para el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes? En un segundo momento, hablamos como el ecosistema, es decir, otros servicios comunitarios que pueden estar brindados por colectivos, por organizaciones civiles, por organizaciones de vecinos, la familia extendida, los amigos y los vecinos que no son como los inmediatos, pero que pueden ser, digamos, territorialmente, sino que pueden ser de otros lugares, de otras latitudes. Las personas que trabajan o los lugares y los espacios de trabajo, las empresas también, es decir, en este ecosistema, ¿cuáles son también los factores de riesgo o protección a la infancia? Ya por ahí estamos reconociendo en las participaciones de Priscila y de Isabel, veíamos algunos factores de riesgo. Bueno, es que los horarios a lo mejor de trabajo y las formas de organización del cuidado y la crianza de las niñas y los niños pueden ser un factor de riesgo gravísimo que puede llevar a situaciones de violencia, de abandono,
bueno, que el abandono es una forma de violencia hacia niñas y niños, ¿no? Pero también puede haber una oportunidad ahí de que si eso se organiza mejor, podemos contribuir a un desarrollo pleno. Entonces, y por último tenemos esto que le llamamos el macrosistema, es decir, el sistema de organización entre las leyes, los valores, las costumbres, ¿no? Estas instituciones que le llamamos instituciones no formales, y es como estas nociones que no están escritas, estas reglas no escritas que van normando a la sociedad. También las costumbres y también aquí yo diría pues el sistema y la organización política nacional e internacional. Eso que creemos que es súper alejado de los niños o que era súper alejado de los niños, pero que al final estos van determinando también cómo las formas de organización de todos los demás, ¿no? Cómo las leyes pueden impactar en la organización de la familia, cómo pueden impactar en las comunidades. Como este sistema también de valores, voy a poner el ejemplo de que siempre los cuidados estén a cargo de las mujeres, puede impactar en el cuidado y la crianza y el desarrollo plena de las niñas y los niños. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, que digan, a ver, ya me perdí, a lo mejor ya no, ya me diste 2 saltos, ¿no? ¿No? O algo que les haya hecho sentido, algo que hayan conectado, algún 20 que nos haya caído hasta acá. Bueno, me interrumpen si es necesario. Entonces, esta noción de crear sistemas y de crear o normar sistemas para poder hacer que todos estos factores se articulen para que puedan proveer de los cuidados y la protección necesaria a las niñas y los niños. Es algo importantísimo. Yo cuando empecé a trabajar hace como más de 10 años con este tema de los derechos de la infancia, que es algo que me apasiona, dije, claro, es que es algo que podría ser revolucionario si en algún momento lo llegamos a concretar en términos humanos, porque al final el único pasado común que tenemos todas y todos es la infancia. Y es el punto de partida para la construcción de la noción de dignidad en todos los órdenes, en todas las dimensiones, como ya lo decía por ahí Jorge, ¿no? Es una cuestión multidimensional. Y si ponemos al centro el bienestar de las niñas, niños, y ponemos al centro a las infancias, ponemos al centro la vida digna. Y si empezamos a garantizar, por ahí le compartí en algún momento al grupo de padres y madres que decían, es que no sé por qué mi hijo no se porta bien y por qué le pega a sus hijos, a los niños en la escuela. Y bueno, cuando veías cómo era el sistema de relaciones entre la mamá y el papá y las niñas y los niños, es bueno, pues porque está replicando lo que ve en casa. Y lo que es bueno para usted seguramente va a ser bueno para las niñas. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. A veces les prohibimos fumar a los adolescentes, ¿no? A veces está prohibido fumar a los adolescentes, pero es que en realidad ni los adolescentes ni los adultos deberíamos de fumar porque nos hace mucho daño y las consecuencias para nuestra salud son muy grandes, ¿no? A las niñas y a los niños no les debemos de pegar, ¿no? Y tampoco se deben de pegar entre ellos. Y les prohibimos y nos enojamos cuando le pegan a otro niño, pero es que en realidad así no se deberían de solucionar los problemas nunca, ni de niños ni de adultos. Entonces, bueno, creo que hacer una reflexión de cuáles son los cuidados para proveer, que se tendrían que proveer y las conductas que a veces les podríamos exigir a las niñas y a los niños, llevarlos a otras dimensiones nos haría reflexionar sobre lo importante y lo trascendental que es poner al centro el cuidado, la protección de las niñas, los niños y adolescentes a través de todo este conjunto de valores, de leyes y de organización que pueden promover o no su desarrollo. Bueno, ahora sí, en esta parte de cómo lo vamos, se ha empezado a escribir mucho. Una de los autores que a mí me parece que es más claro y tiene como más certeza sobre cómo podría formarse o cómo está esta parte del Sistema Integral de Protección de Derechos es Miguel Sillero.
Y bueno, pues están en esta, ¿cómo vamos creando, cómo vamos haciendo que esto sea posible? Por el rol que tiene en la organización política social que existe actualmente, son los estados los que pueden promover y proveer e empujar la construcción de este sistema de protección integral. Y eso ¿cómo se puede hacer? Primero, pues normando las relaciones entre los distintos componentes del sistema, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La prohibición del castigo corporal hacia niñas, niños y adolescentes y la creación de políticas que promuevan la crianza respetuosa puede ser un elemento fundamental para la construcción de esta arquitectura institucional que provea, que tenga el sistema. Pero eso es solo uno de varios elementos institucionales que vayamos creando. Por otra parte es las funciones, es decir, ¿cuáles son las funciones de este sistema y cuáles son las funciones de cada uno de los elementos de este sistema de protección integral, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia, de los estados, de la comunidad internacional, de las propias niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo se van coordinando y cómo también vamos construyendo mecanismos para exigir derecho y la garantía de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en todos estos ámbitos o dimensiones que componen el sistema? ¿Cómo proveemos de recursos humanos, de infraestructuras, de financiamiento para que esto sea posible? El cambio o los cambios que se requiere para crear un sistema de protección integral para que tengamos una sociedad protectora y no violenta, son muchos y tienen se tienen que ir desarrollando capacidades en todos estos elementos, ¿no? Y también ir como reconociendo cuáles son todos los elementos dentro del ciclo de protección, ¿no? La promoción de la protección, la prevención de situaciones de violencia, las situaciones de restitución de derechos. Y por último, pues ir recogiendo, recuperando también cuáles son las prácticas que van funcionando y que van ayudando al desarrollo de los factores de protección y la reducción de los factores de riesgo en todos estos niveles. Digamos que en grandes rasgos, las instituciones tendrían que estar haciendo todo esto que vemos en el eje de las flechitas para que funcione el sistema. Pero no son esas instituciones las que por sí van a hacer los cambios y por sí son el sistema. Son, digamos, que las que van a ir empujando la construcción del sistema. Por eso, espero no ofender a nadie, porque yo sé que aquí hay muchas personas que son parte del CIPINA. A mí me causa mucho contradicción cuando queremos reducir el sistema integral de protección a la infancia a una oficina. El sistema de protección a la infancia somos todas y todos. Esa oficina solo lo que tiene que hacer es ir empujando que asumamos nuestro rol dentro de ese sistema. Ir creando las condiciones, ir creando las condiciones políticas para que cada uno vaya asumiendo su rol dentro de ese sistema, ¿no? Porque el desafío es muy grande. No se puede limitar a una oficina de gobierno o pensar que es una oficina de gobierno la que lo va a cambiar todo, porque eso es pues una falacia, es algo que no va a ser posible. Sin embargo, sí puede ser quien vaya empujando y colocando en los espacios pertinentes estas nociones que nos ayuden a ir cambiando la mirada que tenemos hacia la infancia y garantizar todos estos elementos de protección. Y aquí voy a hacer en esta escalerita de la protección, cuando hablamos de protección universal, estamos hablando de aquellas políticas públicas o programas gubernamentales que pueden proteger a todas las personas por igual, a las leyes que nos protegen a todas y todos por igual, sin importar nuestra edad, nuestro sexo. La protección social, que tiene que ver con intervenciones focalizadas por grupos, por áreas, territorialmente. La intervención especializada o la protección especial, que ya mis compañeras Alejandra Sabre y Sandra Mejía
tienen muy claro cuando lo hablaron en las sesiones pasadas acerca de qué implica la protección especial y la restitución de derechos, cuando ya existen violencias directas hacia una persona o un grupo, y entonces es necesario ir creando mecanismos para proteger, garantizar sus derechos cuando ya han sido vulnerados. Y la última, que tiene que ver con una intervención coercitiva, que es la que está en manos de nuestros compañeros de el sistema de protección, más bien, perdón, que están en las manos de sus compañeros también de la procuración de justicia y la administración de la misma, y que ya implica pues medidas coercitivas, reparativas hacia quien les vulneran los derechos. A ver. Por acá me ponen, la cultura se considera en ocasiones un factor de elección. Sería un ejemplo intersectorial. Sí, aquí la parte de la cultura me parece que si lo vemos en, a ver, voy a poner acá, en este modelito del sistema, sería parte del macrosistema. La cultura está formada por las costumbres y está formada por los valores, pero también está promovida por las leyes. Entonces, claro que tendría lo importante del macrosistema es que va impactando en todos los otros, en todas las dimensiones del sistema. Las leyes norman las relaciones de todos los demás, y el sistema de valores va expresándose en todas las otras dimensiones de estos exo y microsistemas. ¿Sí me explico? O sea, sí hay un impacto, no solo intersectorial, sino que en este macrosistema va teniendo distintas expresiones esa cultura. Voy a poner un ejemplo: la cultura patriarcal, que va favoreciendo a los hombres que a las mujeres, o por así decirlo, a lo masculino más que a lo femenino, a lo que se considera masculino y lo femenino, va teniendo una expresión a lo largo, en todas estas dimensiones, ¿no? Y va generando condiciones de desigualdad en todas estas dimensiones, en la familia, en la comunidad, en los servicios de atención y de salud comunitario, entre los amigos. Claro, es decir, sí podría ser, digamos, una expresión para explicar sería intersectorial, pero yo diría que es más bien la cultura un factor de riesgo macrosistémico, que impacta y atraviesa otros órdenes del sistema. Entonces, desde esta perspectiva. Y bueno, pues aquí tenemos también a nivel teórico, pues algunos principios rectores que tendrían que ser parte de este sistema si lo que queremos crear es un sistema de protección y no un sistema de riesgos, porque yo creo que actualmente tenemos más un sistema de riesgos para la infancia que un sistema de protección. Entonces, primero tiene que ver el reconocimiento de las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derecho. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio, pero ¿qué significa en la práctica? Significa reconocer que tienen las necesidades que nosotras tenemos, pero que por su edad y sus condiciones de desarrollo necesitan otras formas, otros mecanismos para que estas necesidades y derechos sean garantizados y sean satisfechos. Viceversa. Entonces, necesitamos también una visión. Otro principio es que haya una perspectiva o una protección integral, es decir, que haya programas, planes, mecanismos, políticas públicas que apunten a todos los niveles de la protección, pero que en específico también le pongamos, por este momento en el que estamos viviendo, atención a la protección especializada, a la protección que busca reducir o satisfacer, más bien que busca tener, más bien resarcir, restituir derechos que ya han sido vulnerados. Aquí yo siempre digo que esta escalerita es una escalerita que nos gustaría que nadie subiera, porque bastaría, si estuviéramos en otro sistema, que hubiera un sistema de protección universal y quizá un sistema de protección social focalizados para que nadie hubiera comprometido el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y que la protección especial fuese, pues, excepcional, y los mecanismos de
se fueran también excepcionales, fueran los menos, como puede llegar a suceder en algunos otros países en Europa, los países nórdicos y demás, donde realmente son muy pocas las personas que necesitan acceso a estos sistemas de protección especializada y jurisdiccional. Pero la realidad en este momento es otra. Y la realidad es de que si vemos que más del 50% de la población está con derechos económicos, sociales vulnerados por una pobreza multidimensional, pues entonces muy probablemente van a requerir también las niñas y los niños que pertenecen a esa población una protección especial a la postre, porque los problemas que van a derivar de eso van a requerirlo así. Y por eso estamos, por ejemplo, en estos, trabajando en las instituciones que trabajamos y teniendo este tipo de espacios de diálogo, ¿no? Porque todavía no hemos logrado ir bajando hacia a esa escala de protección más universal o más social, ¿no? Todavía requerimos mucho de protección especial, ¿no? Y más para atender problemas tan graves como son los niños y las niñas en movilidad, que prácticamente nunca han sido protegidos en ninguna de las dimensiones de los lugares en donde nacieron, ni tampoco a lo largo de su camino. Y bueno, pues cuando hablamos también, otro de los principios es que haya una protección efectiva, es decir, que haya mecanismos de exigibilidad y de efectividad de la protección de derechos, y que haya una integración de la protección, es decir, que todos estos elementos que vimos del sistema empiecen a trabajar de manera articulada y haya mecanismos para poder tener claro que todos somos parte de este sistema de protección a la infancia y estar de lo mejor posible en la misma página para irnos articulando en las distintas dimensiones que nos competen. Aquí más bien les voy a recomendar, me voy a pasar esto para no estar más abundando más, que lean esta observación general número 5 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se habla pues justamente de cuáles son las pautas para garantizar una protección efectiva. Eso es algo también importantísimo. Los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel, digamos que normativo e institucional, tienen que tener estos mecanismos para poder echar a andar todo el sistema de garantía de derechos, es decir, todo el sistema donde estén articulados todas las dimensiones que ya mencioné antes. Tiene que haber como estos mecanismos legales, estos mecanismos institucionales para poder generar y hacer exigibles el ejercicio de derechos para niñas, niños y adolescentes. Y ahora sí ya voy a empezar a aterrizar ya de la estratosfera conceptual para ir viendo ya más cosas más asequibles a nuestra realidad. En México tenemos ya un mecanismo legislativo que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con su reglamento, y la ley que es homóloga en el ámbito estatal, que es la Ley Estatal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos algunos mecanismos administrativos, como lo es esta entidad que se ha creado a partir de la ley, que también tiene que ver con lo que es el Sistema Integral de Protección, los famosos CIPINAS, y las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que digamos que son los mecanismos administrativos para ayudar a hacer efectiva la protección. Y por otra parte tenemos también mecanismos judiciales, también se han estado incorporando a los distintos códigos mecanismos para proteger o garantizar los derechos, por ejemplo, los que tienen que ver con el abuso sexual, con los que tienen que ver con la trata, los que tienen que ver también con el castigo corporal o la prohibición del castigo corporal, y los mecanismos también de acceso a la justicia, ¿no? Por eso también estas políticas que pueden hacer más amigables la toma de declaraciones, que pueden ser más amigables también el conocer sus propios derechos hacia las niñas y los niños para que en algún momento puedan, bueno, para que puedan ejercerlos, y también a sus cuidadores. Entonces, digamos que estos tres elementos que se han ido construyendo a partir de los años 90 en México, son lo que van a permitir al final de cuentas
pues esta noción de la exigibilidad y la garantía y la protección de derechos. Sin embargo, también cuando hablamos de integración, pues tenemos que ver otras dimensiones de este ejercicio de derechos que tiene que ver con las políticas que van dirigidas a las familias, la participación dentro de la sociedad civil, no solamente de organizaciones que defiendan los derechos de la infancia, sino de las propias niñas, niños y adolescentes ejerciendo sus derechos. Y esto tendría que tocar los territorios, porque al final de cuentas es donde los niños y las niñas habitan, ¿no? Aquí el enfoque territorial de la construcción de las políticas públicas, de los planes, de los programas, son fundamentales cuando hablamos de derechos de la infancia. Y bueno, hasta aquí hay preguntas, hay dudas, hay comentarios sobre esta noción del sistema integral. Ya nos podemos imaginar un poco hacia dónde nos empiezan a hacer sentido algunas cosas de las que vivimos en el día a día, o al contrario, nos están diciendo, o sea, pero esto solo está en la teoría y cuándo va a ser posible, es una ilusión, no sé, algo que quieran compartir hasta aquí. Elena, yo les comparto, he estado como a cargo en algunas ocasiones de dar capacitación a funcionariado público, y es bien interesante cuando les hablas sobre todo esto que nos estás proponiendo esta mañana, ¿no? Donde nos abordas todos estos temas sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tenemos este marco normativo, porque muchas veces las personas creemos que las personas saben por qué hacen lo que hacen, pero no lo saben. Entonces llegan a puestos bueno, hablando específicamente de gobierno, que es en los que yo me he desenvuelto, y les hablas de todo esto y dicen, ahora me da sentido por qué hacemos lo que hacemos con niñas, niños y adolescentes en este espacio en el que yo estoy. Entonces, eso va generando, pues, que también se vayan haciendo parte de la protección de este grupo de personas, de niñas, niños y adolescentes, y que le den más sentido a su trabajo. Eso es realmente lo que bueno, al menos en lo personal, siempre busco, ¿no? Que las personas comprendan, porque que no son cosas que se nos ocurrieron, que no son cosas que nada más porque nos dedicamos a la infancia y porque nosotros estamos bien comprometidas y comprometidos, ¿no? Sino que hay todo un marco que nos respalda y que nos dice, tienes que hacer esto, o se tiene que hacer esto para esto. Entonces eso es algo que a mí siempre me ha maravillado mucho cuando comparto con otras personas y que se los transmito, ¿no? O sea, esta es la razón de ser de tu trabajo, por eso lo hacemos. Entonces, bueno, me da como mucho sentido, ¿no? Todo lo que estás diciendo en esta sesión. Muchas gracias, Priscila. Creo que esto es algo importante, ¿no? Colocarnos todas y todos en el lugar que nos corresponde dentro de ese sistema. Y además algo que me gusta, siempre a mí me gusta como vivir como si hubiera distintos personajes, porque pues a veces te toca estar dentro del rol como mamá, como cuidadora o siendo parte del sistema de cuidado de una niña y de un niño en el ámbito comunitario. Pero en otro momento de tu vida te toca ser parte del maxosistema o del exosistema, ¿no? Yo que trabajo en una asociación civil, bueno, pues soy parte de este exosistema. Ir atendiendo como cuáles son los roles y cómo podemos a lo mejor también identificarnos en cada uno y decir cómo nos vamos ordenando también para poder hacer realidad ese sistema, ¿no? No podemos, voy a poner un ejemplo, no podemos ser a veces los mayores defensores de los derechos de la infancia y decir soy súper omisa o he negado los cuidados dentro de mi sistema familiar a las niñas y a los niños que me lo piden también, ¿no? O viceversa, ¿no? Tener una postura súper conservadora donde dices, bueno, es que los cuidados de las niñas y los niños tienen que ser de las mujeres solamente, ¿no? Y pues con en esa lógica de pensamiento vas creando política pública sin ver las consecuencias que eso tiene para la infancia, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, creo que ahí también hay que buscar como en qué momento de nuestras vidas también vamos ocupando estos roles dentro de esta protección y de este cuidado y los impactos que tiene. Entonces, creo que ser conscientes también y tener
conocimientos, también nos va haciendo responsables. Y aquí hay una cuestión que también quiero enfatizar. La responsabilidad significa responder con habilidad. Es decir, el conocimiento nos va a ayudar a responder de manera más hábil hacia los retos que tenemos en el cuidado en los distintos sistemas donde formamos parte. A lo mejor hay quienes no formamos parte de este macrosistema legal, jurídico, institucional, gubernamental, estatal, pero dentro del ámbito donde formamos parte, podernos colocar de manera adecuada para ir formando parte de este sistema de protección y de cuidado. Raúl, adelante. Hola, buenos días. Pues no quiero sonar como esta parte pesimista, pero sí, yo veo que tenemos un marco jurídico bastante robusto. Incluso a mí me tocó en algún momento compartir con personas de otros países de América del Sur y México está por encima de muchos de ellos, ¿no? Sin embargo, el tema de ya aterrizarlo a la realidad pues, se vuelve complejo. Y ahorita que escuchaba por ahí a Pris, el tema de la sensibilización o el acompañamiento a las personas que trabajamos en esto, para mí me parece de suma importancia, pero también el de nuestras autoridades, porque creo que de repente esto nada más se ve por encimita o realmente el día, perdón, pero lo voy a decir, pero el día que toca, por ejemplo, el 30 de abril, sí, vemos de repente el tema del derecho a la participación y como una simulación, ¿no? Vemos al niño que es el niño o la niña gobernadora y el secretario, secretaria de salud o secretario de educación, pero fuera de eso no le vemos la participación real a la población de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces creo que sí sería importante nuevamente trabajar con las personas tomadoras de decisión y de que realmente vean esto como un tema relevante, no hasta que hay problemas es cuando de repente empiezan a exigir resultados, ¿no? Y lo digo desde las instituciones, o bueno, lo hablo a título personal y desde mi propia institución, ¿no? Entonces, creo que sí, está muy padre lo que tenemos y que creo que hay personas muy comprometidas como todas las que están aquí, que creo que aquí yo no veo a alguien que no esté comprometida y que realmente trabaje y conozca y como tú lo dijiste, tengan esta responsabilidad y habilidades como lo dijiste, pero sí hace falta el respaldo de nuestras autoridades, ¿no? O sea, y no las inmediatas, porque también creo que las inmediatas lo tienen, pero también de las personas tomadoras de decisión. Y lo voy a poner sobre la mesa, ¿eh? El otro día me tocó estar en un foro, me tocó participar en un foro de trabajo con hombres generadores de violencia. Y por esto digo que el tema de las autoridades. Se dio una conferencia magistral. Primero fue la presentación, así como del foro, y estaban todas las autoridades a nivel estatal, y eran autoridades de primer nivel. Y en cuanto termina la presentación, se fueron las autoridades. Ni siquiera se quedaron a la reunión o a la conferencia magistral y menos a las mesas de trabajo, ¿no? Entonces ahí realmente te das cuenta del nivel de compromiso que se tiene, porque ellos son quienes van a tomar al final, ellos y ellas van a tomar las decisiones de las estrategias que se van a poder implementar. Entonces ahí es como de, ¿realmente te interesa el tema o te gusta salir en la foto para decir que estás cumpliendo como institución? Sé que suena muy fuerte y que a veces eso me genera problemas dentro de las instituciones, pero pues hay que decirlo, porque si no realmente nos vamos a quedar cortos y cortas a la hora de la implementación. Muchas gracias, Raúl. Bueno, tocaste un tema que creo que tendríamos que hacer como, no sé si un grupo de contención o, no, porque creo que sí es un desafío. Y de hecho, parte de nuestra tarea de esta sesión es pues ir, bueno, me voy adelante, voy por partes. Creo que hay un trabajo de comunicación en donde es un desafío mayor que se entienda por qué, el para qué y la importancia del sistema integral de protección y de echar y empujar que esto funcione, ¿no? Y creo que es un desafío institucional, es un desafío cultural, es un desafío de comunicación. Eso por una parte, pero por otra parte también hay 3 elementos que son fundamentales para que pueda haber un cambio trascendental. Uno son las instituciones, que tienen que ver con este conjunto de leyes y de normatividades. Otras son la institucionalidad, es decir, cómo eso va adquiriendo una legitimidad dentro de la sociedad, dentro de las personas que lo van a vivir y lo van a hacer.
algo importante también son los instituyentes. ¿Quiénes son las personas que van a crear y materializar y hacer que se haga posible esa nueva institución? No hay un cambio, o sea, creo que ese es uno de los grandes retos de todas las transformaciones sociales cuando empiezan a tener un rol burocrático y un rol estatal. ¿Cómo hacemos posible ese cambio cuando a lo mejor los instituyentes no entienden hacia dónde vamos con ese cambio, ¿no? Con ese cambio de instituciones, con ese cambio de normatividad. Si están, ellos mismos crecieron dentro de un viejo paradigma y no ha habido rupturas. Para mí eso es algo que de verdad es impresionante. No le podemos a veces exigir a nuestras autoridades que sean o que entiendan o que sean garantes de derechos de una vida libre de violencia hacia las mujeres, cuando vemos que muchas de las personas que están en refugios y que han tenido que huir de violencia es porque son esposas o han sido concubinas, compañeras sexoafectivas de quienes toman las decisiones y quienes han vivido situaciones de violencia gravísimas que han comprometido su vida, ¿no? Pero, ¿y cómo le pides a una persona que es capaz de amenazar de muerte a su esposa porque no hace lo que quiere, que haga cumplir una ley de igualdad de género, ¿no? Es un problema mayor y que atraviesa las personas y los individuos y el sistema de justicia, claro. Aquí yo lo que quisiera compartir es que también creo que irnos haciendo cada vez más, los que estamos comprometidos con estos cambios, los que les encontramos el sentido que por ahí decía Priscila, va aumentando las posibilidades de que esto pueda ser una realidad en algún momento. No sé si van a pasar décadas, años, siglos. Yo soy muy optimista y digo, bueno, desde que empezamos a hablar de derechos de la infancia a que se reconocieran por todos los países, bueno, excepto Estados Unidos, en un tratado internacional, pasaron casi 100 años, ¿no? Entonces, o más de 100 años, ¿no? Entonces, pues seguramente para que esto sea una realidad, también van a pasar muchos años, ¿no? Para que la igualdad de género, para que la vida libre de violencia sea una realidad, para que crear sistemas de protección y no de violencia, desigualdad y explotación sean una realidad, pues también seguramente van a pasar muchos años, pero el punto es no claudicar y hacer lo que nos toca donde nos toca, ¿no? Tampoco vamos a hacerlo en un sexenio ni de un día para otro, y quien así lo diga, desconfíen de ella o de él. Bueno, voy a darle celeridad para que nos vayamos ya con el ejercicio final y podamos también atender a esta necesidad que expresaron de hacer las clases un poquito más cortas y dar suficiente tiempo también para las participaciones y los ejercicios conjuntos. Bueno, les comentaba yo que desde el 2014, y bueno, ya no nada más yo, sino mis compañeros a lo largo del diplomado, que desde el 2014 hay una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bien bonita, como ya lo dijo Raúl, somos re buenos haciendo leyes, tenemos los más altos estándares haciendo leyes de protección de derechos a la infancia, pero pues no las hemos cumplido y por eso tenemos una crisis de derechos humanos en el país, ¿no? Entonces, en esta ley general se crea o da pauta al Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que más o menos tendría que estar así. Yo creo que le tengo que dar otro diseño. Me gusta retomarlo porque es una primera imagen que hicieron los propios colaboradores de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA en el 2015-2016 cuando daban talleres de capacitación, pero habría que darle a lo mejor otra organización, ¿no? Y de eso nos vamos a encargar en este diplomado también. En el centro está el sistema o la Secretaría Ejecutiva. Esta Secretaría Ejecutiva tiene como intención pues, ir articulando a todas estas instituciones públicas. La Secretaría de Gobierno, de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional.
a todos los gobernadores y el jefe de gobierno de las entidades federativas, a representantes de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a representantes de la sociedad civil y, bueno, representantes de los distintos poderes de la Unión y también a niñas y adolescentes. Ahí es cuando empezamos a ver que uno de nuestros grandes desafíos dentro de la administración pública y dentro de los gobiernos es los cómo. Y cómo es carambas vamos a sentar a dialogar a todos estos para ir desarrollando políticas públicas. ¿Se acuerdan que también en sesiones anteriores hablábamos de qué era un problema público, la agenda pública y las políticas públicas? Bueno, pues se supone que la Secretaría Ejecutiva del Sistema tiene que sentar a todos estos a dialogar para definir una agenda pública para la garantía de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y ahí dice que si no, dice Tania que si no faltaría COEPI. No entiendo quién es COEPI. Cuéntame, porque no me acuerdo. La Comisión Es de que me Pueblos falta la Indígenas. Comisión de Pueblos Indígenas. Sí, por lo de la Exacto. diversidad cultural, porque, bueno, es que yo quería, me causó mucho, me impactó mucho un caso de que me comentó una licenciada en nutrición del DIF. Por eso comentaba lo de la cultura, porque Ujú. le tocó una niña con desnutrición severa, una niña de 9 años que tenía edad, esa era su edad cronológica, pero su edad aparente era de 4 años. Entonces comentó que participaron, pues bueno, la Secretaría de Salud, el DIF, todas las instituciones que tenían que ver, y en el momento, COEPI, y la trataron, la niña la mandaban los papás a criar chivas, y estaba en unas condiciones muy críticas. Entonces, bueno, recuperaron, hicieron todo lo que tenían que hacer de acuerdo a sus derechos y todo. Por situaciones de la fiscalía y del DIF, pues dijeron que tenía que, y por la edad, pues que tenía que regresar con sus padres. Y preguntándole yo a una licenciada que es que es tarumara, que es rarámuri, y maneja lo intercultural, le pregunté, bueno, le digo, ¿por qué se regresa? No sé cuál fue la situación de que no valoraron el riesgo que tenía desde el punto de vista de su cultura, el volverla a regresar con sus padres. ¿Qué fue lo que pasó? Me comentó ella que después de un esfuerzo pues muy grande de trabajar con ella un año, la regresan con los papás, la vuelven a mandar a cuidar las chivas, y la niña regresa otra vez con una desnutrición severa y muere. Entonces, por eso yo digo, pues, ¿dónde estuvo ahí? ¿O qué falló el sistema? Pues yo digo que ahí no sé, es una situación muy difícil, y yo creo que el abordaje también. Entonces, no sé ahí qué implica, pero pues bueno, yo creo que sí es importante ver también esa parte, ¿no? Que pues a fin de cuentas es casi lo mismo con un niño cuando lo regresamos a su lugar de origen, que es un niño migrante, pues a fin viene siendo lo mismo. Por eso era mi pregunta, y ahí, ¿cómo le hacemos ahí? Ok. Muchas gracias por tu intervención, Tania. Me parece muy pertinente para ir aclarando varias cosas. Una, esto no es que yo me lo haya inventado, es que estos son, de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, quienes forman parte del CIPINA. No sé si haya habido alguna modificación o ahora que se convirtió en secretaría efectivamente la comisión lo que era la Comisión de Pueblos Indígenas a nivel federal. Y esto es importante. Este modelo es de el CIPINA nacional, el que está a nivel federal. Según la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estas son las entidades que forman parte del sistema y tienen la obligación de sesionar 2 veces al año y ir creando políticas públicas. Aquí voy a la siguiente parte que me parece muy importante y tenerlo muy ahí en la mira. La principal función de la administración pública y de los estados es
hacer abstracciones, buscar solución a problemas públicos. La administración pública no está creada para ir trabajando de manera caso por caso y con sus particularidades, porque no habría manera de ir trabajando caso por caso. Lo que tiene que hacer es analizar problemas de manera gruesa, por así decirlo, y ver de qué manera vamos a dar respuesta a esas problemáticas que además están compartidas por un grupo significativo de la población. En este sentido... Ajá. Perdón, es que, mira, lo que pasa es que me faltó comentarte que el comentario fue de que dentro de las costumbres de la población tarahumara, primero es el adulto, ¿sí? Después es el niño. Entonces, cuando un niño llega en esas condiciones, ya voy a decir las palabras que son muy fuertes, es un niño que ya no sirve, ¿sí? Que ya no es útil. Entonces, por eso, pero sí está dentro de las costumbres, porque eso fue lo que yo me investigué. ¿Por qué no se le da ya el trato, el seguimiento, el apoyo al niño? No, es que para eso ya el niño, primero es el adulto. El niño cuando se le da la despensa a la familia, primero come el adulto y después comen los niños. Entonces, por eso sí, realmente, pues es un problema de cultura. Y ahí cómo abordas, esa era mi pregunta, lo quise corregir ahí en ese aspecto. Perdón. Muchas gracias. Ahí ya nos colocas en otro tema, pero creo que muchas gracias por ambas aportaciones porque nos va a ayudar a aclarar cosas, ¿no? La primera cuestión de lo que tú llamas es justamente, hay un tema de interculturalidad que es muy importante ir viendo cómo vamos a atender en un país multinacional, multicultural como es México, porque también hay que decirlo, y no está bien ni mal, solo es así, la noción de derechos humanos tiene una visión muy occidental, muy desde los individuos, ¿no? A veces eso choca con las cosmovisiones de otros pueblos, de otras culturas. A veces no, a veces es totalmente empata. Aquí la cuestión sería ver de qué manera poder ir colocando al centro la vida de las personas y en este caso el bienestar de las personas y de las niñas y los niños y cómo poder comunicar y hacer esa traducción, porque a mí me parece también interesante pues ver cómo, pues sí, cómo esas niñas y esos niños van a llegar también siendo adultos, ¿no? Si siempre se les colocó en una situación de desventaja, de poder, bueno, ¿no? Creo que ahí hay cosas que tendríamos que ir reflexionando a través de diálogos interculturales y también de ir viendo de qué manera construyendo también pues, nueva institucionalidad, nuevas costumbres también para estos pueblos, ¿no? Creo que es un desafío mayor y que puede ser en temas de política pública un buen ejercicio, cómo compartimos nuestro enfoque de derechos de la infancia con otros pueblos y cómo ven a ellas y a ellos la niñez, ¿no? En cada uno, no sé si ya haya investigaciones sobre eso o ejercicios de ese tipo de diálogos interculturales, pero creo que podría ser un eje interesante de trabajo o de política pública. Aquí es a donde voy, ¿no? El Estado no está hecho, y la administración pública, para atender caso por caso, sino para crear programas y planes que se abstraigan y que puedan dar atención de manera regular a casos que tienen condiciones parecidas, ¿no? A eso vamos, o sea, esa forma de abstraer es lo que se tendría que tener en programas públicos. Voy a poner en este ejemplo, ¿cuáles serían las características comunes de las niñas y los niños que viven en distintas situaciones y contextos de movilidad? Entonces, esas características comunes son las que nos van a dar pautas para su atención. La mayoría, o sea, y eso además con un sistema basado en datos, con estadísticas, no por la percepción que tuvo Chonita Pérez cuando trabajó en la organización civil, no, sino con estadística y con datos concretos. ¿Qué porcentaje de los niños y las niñas que viven en movilidad viven con desnutrición? Tenemos ese dato, no lo tenemos, lo podemos tener, ¿cómo lo podemos tener? ¿No? Lo que necesita la mayoría, un 80%, han vivido situaciones de violencia sexual.
un 90% de violencia y de castigo corporal. Bueno, un plan de atención integral va a tener que brindar opciones para atender esas problemáticas. La desnutrición, el tema del castigo corporal, brindar herramientas, es decir, analizar cuáles son esas problemáticas comunes para crear política pública, porque no es los sistemas, va a haber cosas que se nos escapen, ¿no? Como, híjole, pero es que nunca pensamos qué íbamos a hacer si llegaba una persona migrante de Tanzania. Bueno, es que realmente no podemos hacer esa inversión de traer a alguien que agre Africans porque en realidad eso no pasaba nunca aquí, o no pasa prácticamente nunca. Entonces, claro que va a haber cosas que se salgan, que sean particularidades a las que no le vamos a dar atención, pero en realidad los programas públicos y la administración pública son para atender estas cuestiones públicas que están basadas como en generalidades, en tendencias, y desde ahí ir construyendo opciones y posibilidades de solución. Por eso, el CIPINA se tendría que reunir con todos estos para que de manera conjunta digan cuáles son los problemas públicos prioritarios que atienden, que tienen niñas, niños y adolescentes, y cuáles son las opciones que tenemos para atenderlos de manera prioritaria. O sea, y de esos problemas que pueden ser 50, pues nada más nos va a alcanzar en este sexenio el tiempo y el dinero para atender 3, que van a ser los más importantes, y que si si atendemos esos 3, a lo mejor podemos solucionar otros en cascada. Eso es algo muy importante, y por eso también esa noción de se me fue la palabra, de los derechos humanos, iba a decir interseccionalidad, pero no es interseccionalidad, es... Ustedes ya saben cuáles son las características de los derechos humanos cuando uno le pega al otro. ¿Cuáles? Por ahí, Priscila, ¿cuál era? Es que sí, también quiero acordar, pero ya también se me vino la interseccionalidad a la mente. No, interdependencia. Interdependencia. Muchas gracias. Sí, la interdependencia, justo. Ver cuáles son estos derechos o estas problemáticas que pueden ser interdependientes, y entonces ir teniendo acciones estratégicas y decir, si le apostamos a esto, vamos a solucionar de un jalón a lo mejor estos dos, o reducir también las problemáticas de esto, ¿saben? Entonces, claro que implica un trabajo de análisis, claro que implica un trabajo de diálogo, y claro que la responsabilidad de crear esos diálogos y favorecer e impulsar esos análisis es de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Repitámoslo, Secretaría Ejecutiva del CIPINA, porque el CIPINA somos todos. Ajá. No es solamente una oficina de gobierno, el CIPINA somos todos, pero hay una Secretaría Ejecutiva que es la responsable de empujar estos diálogos para la construcción de agenda común y agenda pública, y de crear también estos trabajos intersectoriales para poder generar política pública. Porque el CIPINA somos todos. Bueno. Hola. Ernesto. Quiero hacer una participación al respecto. Bueno, sí, la parte en la que comentas que el CIPINA somos todos, el CIPINA al final va a estar conformado por las secretarías, ¿no? El CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el cual pues se agregan Secretaría de Educación, Secretaría de Deportes, Salud, etcétera, etcétera. Ellos son el sistema. Al final la Secretaría Ejecutiva es quien que está atendiendo lo que es el sistema desde fuera, ¿no? El secretario ejecutivo es el que se encarga pues de sentar en la mesa a las secretarías que van a poder abonar o apoyar en tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y de ahí ya ver de claro desde cuáles son las necesidades, las políticas que tenemos que ir elaborando, ¿no? En conjunto con las secretarías, por ejemplo, en el sistema estatal, ¿no? Nada más a agregar este comentario, ¿sí? Porque al final el CIPINA no es la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva es quien congrega, y el sistema pues son todas estas secretarías que lo conforman. Muchas gracias, Ernesto. Exacto. Sí,
pero nos faltan dos cosas. No solo son las secretarías, y por eso digo, el CISPINA somos todos, son las organizaciones de sociedad civil, son también las niñas y los niños y los adolescentes a través de ejercicios de participación. Vamos a tener una sesión específica de cómo hacer ejercicios de participación, pero como ya también lo habíamos comentado un poco antes, la idea es que si bien ellos son los responsables de ir creando programas, estrategias y todo para promover, al final el sistema de protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes involucra a otros sectores de la sociedad, ¿no? Involucra a cuidadores, involucra a maestros, involucra a sociedad civil, involucra a las propias niñas, niños y adolescentes. Por eso digo, al final el sistema de protección realmente y de garantía somos todos. Aunque claro, la responsabilidad por esta perspectiva de derechos humanos de garantizar esos derechos y el funcionamiento de ese sistema sí recae en estas instituciones, en las secretarías de Estado y en la Secretaría Ejecutiva. Ahora sí, por ahí estaba, creo que Elba levantando la manita y... Sí, adelante, Elba. Sí, perdón, ya la había bajado porque exactamente cuando quería realizar la participación comentaste eso, Elena, que coincidiendo con el comentario que hizo Ernesto, pues sí, o sea, el sistema lo integran estas secretarías, además de instituciones de la sociedad civil, niños, niñas y adolescentes, secretarías ejecutivas de los municipios, o sea, ese sería a nivel estatal, pero pues coincidió con que quería hacer ese comentario cuando tú lo dijiste. Gracias. Gracias a ti, Elba. Bueno, me voy a la parte de las funciones de los sistemas de protección, y que es la función de los sistemas de protección y que en específico, digamos que ayudar a que esto suceda es una parte fundamental de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Ejecutiva del sistema. Y bueno, las funciones son asegurar la efectiva concurrencia, colaboración y coordinación de los distintos órdenes e instituciones gubernamentales que ya enunciamos antes, participar en el diseño y ejecución de las políticas públicas, programas y acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes, ayudar a establecer presupuestos para las políticas, programas y acciones para niñas, niños y adolescentes, incorporar la perspectiva de derechos de la infancia y adolescencia en el Plan de Desarrollo Nacional, asegurar la participación de los sectores público, social, privado y la sociedad civil en el sistema, garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, aprobar y ejecutar el Plan Nacional y los planes locales de protección de niñas, niños y adolescentes y conformar los sistemas de información a nivel nacional y estatal con datos desagregados, que era lo que les decía, es importantísimo tener como información que nos permita tomar decisiones. Y esto es algo importante porque en la invisibilización social y política que hicimos durante siglos con las niñas y los niños, muchos de los datos estadísticos que tenían que ver con sus vidas no lo tenemos disponible. Las problemáticas que les afectan, a veces no tenemos datos que nos permitan realmente dimensionarlas y operar y actuar en consecuencia. Prácticamente la única información que teníamos tenía que ver con la salud, la educación y los sistemas judiciales cuando las niñas y los niños estaban en conflicto con la ley o cuando llegaban a una situación de orfandad o vivían algún tipo de violencia. En realidad no tenemos muchos otros datos de cómo es su vida en la ocupación de espacios públicos, la recreativa. Tenemos, y la información que tenemos a veces no es información oficial. Entonces, también es importante la conformación de los sistemas de información, que todas las instituciones puedan registrar y documentar cuándo son las atenciones y los servicios que brindan a niñas, niños y adolescentes, que las organizaciones de la sociedad civil puedan documentar y visibilizar cómo es que también atienden a las niñas, niños y adolescentes. Y eso nos va a permitir tener información real de cuáles son las problemáticas que atienden. Entonces, sí, aquí lo dicen, el sistema de información es una área medular disciplinar, efectivamente. Y bueno, estas funciones o estas tareas que se tendrían que realizar
las tendrían que estar realizando en las sesiones y en el trabajo que se realice a nivel interinstitucional con estas instituciones que ya tenemos. Entonces, la Secretaría Ejecutiva, pues es esto, el órgano administrativo desconcentrado que busca y coordina ayuda a coordinar a los sistemas estatales, y dentro de sus instituciones, dentro de sus funciones están coordinar acciones entre las instituciones, ayudar en el diseño del programa, porque hay alguien que tiene que redactar y hacer la chamba después de que están los diálogos y los encuentros, y eso le toca a la Secretaría Ejecutiva, apoyar en el seguimiento y la ejecución de los acuerdos que se den en las reuniones del sistema, administrar el sistema de información, realizar y promover estudios e investigaciones, asesorar y apoyar a los gobiernos, proporcionar la información necesaria al Coneval también para que desarrolle indicadores y planes y tenga como muy claro la evaluación también de la política pública en materia de infancia que desarrollan en las distintas instituciones, y buscar como la interlocución en la sociedad civil, ¿no? Las secretarías ejecutivas tienen una función impresionante, un montón de capacidades que se tienen que desarrollar, de diálogo, interlocución, negociación, mediación, pero también de sistematización e integración para saber cómo nos ponemos de acuerdo. Bueno, hasta aquí es como la parte que quería compartirles de esto del sistema. Y además me dio mucho gusto que estuviéramos compartiendo justo en este momento histórico esta sesión, porque hay un diálogo y hay una polémica nacional en torno al Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Porque pues resulta que, claro que nadie, o sea, el presidente no tuvo el privilegio de que le diéramos un diplomado sobre derechos de la infancia, y creo que no ha entendido muy bien a qué se refiere el Sistema Integral de Protección. Yo creo que si tuviera ese privilegio, a lo mejor serían otras sus decisiones, ¿no? Entonces, pues se le ocurrió que tenía que reducir dinero de algún lugar y que tenía que desaparecer la Secretaría Ejecutiva y tenía que desaparecer el Sistema Integral de Protección. Y después dijo, no lo hay que desaparecerlo, solo hay que moverlo hacia el Sistema Nacional. Y bueno, pues ahorita hay una polémica a nivel nacional sobre si eso es una buena idea o no es una buena idea, ¿no? Les recomiendo que por ahí vayan leyendo también lo que sale en prensa, las posiciones de las distintas organizaciones, etcétera. Yo tengo mis comentarios que me voy a reservar acerca de si sí es bueno o no es buena idea que se mueva al sistema de DIF. En algunos estados funciona dentro del sistema de DIF la Secretaría Ejecutiva y han hecho un buen trabajo, la verdad. Pero el tema aquí es, independientemente de dónde está la Secretaría Ejecutiva, porque ahorita está en la Secretaría de Gobierno, es que cumpla con las funciones y con este ideal de organizar, en teoría, la Secretaría de Gobernación y las Secretarías de Gobierno de los estados son las encargadas de esta articulación, porque son las encargadas de dar gobernabilidad y de tener este programa intersectorial, y por eso había quedado ahí la Secretaría Ejecutiva. Entonces, en este diálogo y en estos matices y en estos tejes y manejes, la pregunta ¿es una buena idea o no es una buena idea cambiarlo? Ernesto, adelante. Yo sí tengo la opinión de que es una mala idea. Al final, bueno, se supone que la idea es que CIPINA se fusione con el DIF, ¿no? O se integre al DIF. Pero la función es muy distinta. El DIF es asistencial, CIPINA no es asistencial. Ahorita ahí van a escuchar a mi bebé llorar, ¿eh? Adelante. CIPINA no es asistencial, ahorita lo platicaba, pues, ¿no? CIPINA es quien congrega en casa estatal, para irnos a lo general, quien congrega a las secretarías en lo que vamos a necesitar en cubrir necesidades de niñas, niños y adolescentes, y de ahí elaborar políticas públicas. Al final, no es desde la asistencia en lo social, sino desde la colaboración para el crear políticas que ayuden y beneficien a niños, niñas y adolescentes. No hay algo más que agregarle a DIF. DIF está bien así. Necesitamos un CIPINA que coordine, que ayude a coordinar. Ese es mi comentario.
Así Muchas es. gracias, Ernesto. Yo comparto, me regresé a esta diapositiva porque justamente en este marco de la protección integral, el CIPINA tendría que generar políticas, acciones, programas para cubrir todos estos niveles de la protección. Por eso digo que el presidente no tuvo el privilegio de tener un diplomado, porque si supiera, entendería que lo que normalmente hace DIF es la intervención de protección especial. Eso es lo que no le gusta, ¿no? Que Ajá. le digan qué hacer y pues eso hace disciplina, ayuda a ver qué hacer. Exacto, Gracias. ¿no? Y la de protección especial, y no todos estos ejes. Si se dan cuenta, todas las personas que integran, bueno, no las personas, sino las instituciones que integran CIPINA, son las que podrían desarrollar programas y acciones en todos los niveles de protección que son requeridos para la protección integral. Elba. Sí, coincidiendo con mi compañero Ernesto, pues bueno, los dos estamos en la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, ¿verdad? Entonces también en mi percepción y mi opinión es que no deben de ser incluidos o adheridos o fusionados al sistema DIF porque tienen funciones diferentes y desde la ley, o sea, emanan de diferentes disposiciones legales, tienen diferentes funciones y para mí, en lo personal, sería un retroceso enorme en cuanto a protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, igual coincido contigo, me parece que el presidente no tiene la información adecuada de lo que es el sistema y pues por eso se ha generado esa polémica. De hecho, a nivel nacional, en esta administración no ha nombrado secretario ejecutivo nacional. Tiene una encargada de despacho que ha realizado un excelente trabajo, pero pues desde ahí vemos ya su perspectiva, ¿no? De que realiza funciones como el DIF y no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Muchas gracias. Exacto, exacto. Y es algo importante, déjenme aquí. Creo que es muy importante y además hay una cuestión, las funciones, y bueno, vamos a ponerlo, las funciones que tiene de asegurar, de poder incorporar la perspectiva de derechos de la infancia en el Plan Nacional de Desarrollo, de ir viendo y generando también procesos de capacitación a las distintas instituciones para que puedan también visibilizar el trabajo que hacen y entender esto, que es algo que decías, Priscila, que a veces las personas, bueno, y los funcionarios y las funcionarias públicas desarrollan acciones que protegen los derechos de la infancia, pero no lo tienen completamente, no lo entienden de esa manera y cuando lo entienden cambian a lo mejor algunas cosas y se hacen más protectores. Eso es una de las funciones también, hacer esa sensibilización que hace la Secretaría o que tendría que hacer la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Entonces, eso también sería un retroceso, porque el DIF no va a tener la capacidad de hacer eso, ¿no? No tiene el mandato. Y todavía seguimos en un paradigma de que solo el Estado tiene obligaciones de atender a niñas, niños y adolescentes cuando están metidos en problemas y necesitan una protección especial, pero no es así. Tienen que atender, y porque son sujetos de derecho, todo el tiempo la garantía y el ejercicio de esos derechos. Priscila, Ernesto, y vamos cerrando con esta parte para ir al ejercicio grupal. Justo, bueno, un poquito de lo que ya hablaba, ¿no? Que tú lo mencionas, este desconocimiento, ¿no? De las facultades que tiene la Secretaría del Sistema de Protección y cómo por cuestiones de ignorancia, de no tener personal técnico que sepa sobre el tema, ¿no? Que no obedece eso a un capricho, que no obedece a un partido político, a una ideología neoliberal, ¿no? O sea, como luego son tus argumentos, ¿no? Como de cosas así, obedece a tratados internacionales bajo los que México funciona también, ¿no? Y como retomando un poco lo que decía Raúl, pues sí tenemos en papel leyes bien bonitas, escritas, tenemos un marco normativo muy bien hecho, pero ya pasarlo a la práctica y luego tener estos retrocesos, ¿no? O sea, decir, México es uno de los países, de los pocos países adheridos a la convención que ya tiene su sistema de protección, que costó muchísimos años construir, que ha tomado mucho tiempo llevar a cabo para que por una cuestión de presupuesto, que finalmente sabemos que los CIPINA luego no tienen ni tanto presupuesto, ¿no? O sea, no es como que tengan el dineral para hacer lo que tengan que hacer, venga alguien y diga, no, vamos a quitarlo, ¿no? O sea, realmente es algo
que viene desde, ahora sí que desde el capricho, o sea, el no saber, ¿no? El no informarse, el no tener esta sensibilidad y este conocimiento de todo lo que ha costado garantizar derechos de niños y adolescentes en México, y que aún nos falta muchísimo, ¿no? Pero que ahí está el CIPINA, ahí está siempre recordándonos la colaboración que tenemos que hacer y el trabajo que se tiene que hacer para garantizar espacios para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, yo también no estoy como de acuerdo, y ahora sí que hashtag con el CIPINA no te metas. Y pues sí, es que el CIPINA somos todos y pues sí, no tendría por qué estar así. Ok, Ana, ¿ibas a decir algo? Por ahí también estaba Ernesto, iba a decir, ¿ibas a abonar otra cosa más? Sí, sí, no, si no hay una participación antes que yo siga. No, ya estaba Priscila y ahora sí, seguías tú, si mal no recuerdo. Ok, yo nada más agregar a lo que comentaba la compañera anterior, yo le pondría mucho en el reto del CIPINA la perspectiva, porque luego, y agregaría y coincidiría con falta de asesores que los acompañen a los secretarios, yo yéndome al Estado, también, bueno, igual en cualquier nivel, que no haya buenos asesores, pues es un error, yo pienso que deberían de estar bien asesorados, pero hacer énfasis en la perspectiva que yo considero que es uno de los retos, porque si seguimos desde este enfoque adultocéntrico, las autoridades que tomamos decisiones, y desde ahí ya va equivocado yo creo que la mirada, porque hay que ver desde lo que niñas, niños y adolescentes están necesitando, y no desde lo que nosotros podemos creer, ¿no? Y no se le da esta importancia porque hay muchas cosas que atender, a veces pienso yo creo que como hay muchas cosas que atender, pues bueno, los niños es un tema, pero apenas está empezando y como que no le han dado demasiada importancia, porque hay temas de delincuencia, temas económicos, hay otras situaciones ahí que luego apremian, pero el que vayamos sensibilizando a las personas en la perspectiva y en el cuidado y en el garante, y en el goce de derechos de niños, niños y adolescentes, esto podría ir cambiando. Yo sí pienso que son etapas de transición, no es tan fácil que haya un cambio, y ahorita lo comentabas muy bien, que no es algo que se va a hacer en una administración ni en dos, a lo mejor nos faltan unos añitos, pero que empecemos por la parte de la sensibilización y las perspectivas. Yo creo que es importante para venir generando políticas que realmente impacten y cambios en leyes que beneficien de manera integral a niñas, niños y adolescentes. Y ya, mi participación. Muchas gracias, Ernesto. Dijiste una cosa muy importante y es, bueno, hay muchos temas en la agenda, pero todos esos temas impactan a niñas, niños y adolescentes. No hay ni un solo tema que no sea primordial, que no tenga un impacto sobre la vida de niños y adolescentes, solamente que no lo han visibilizado. Y no lo han visibilizado porque las niñas, los niños y los adolescentes no votan, sino de verdad que todo el mundo le invertiría a la infancia. Ese problema creo que también es un problema que tienen la mayoría, pero los que sí votan son sus papás y sus mamás y sus amigos y todo su sistema de protección, ¿no? Y creo que también ir visibilizando eso desde los asesores es algo primordial. Por acá decían en el chat que es importantísimo la asesoría. Hay un texto que, digo, no es parte del diplomado, pero que a mí me gusta mucho porque me ha dado muchas luces, que se llama Lecciones del neoliberalismo para la izquierda, de James Petras, creo que es el autor. Y es bien interesante porque todo el mundo dice, no, es que el neoliberalismo y no sé qué, sin entender primero a veces qué significa neoliberalismo, y en segundo, sin verlo de una mirada crítica. O sea, a veces el neoliberalismo generó una revolución social, económica, política y cultural en menos de 50 años. Hay que aprender un montón si lo que queremos es crear un cambio de cómo fue ese proceso. ¿Qué fue? ¿En dónde se insertaron las personas que tenían esta doctrina? Que ha hecho mucho daño, sí, ¿no? Porque está basada en la explotación y la hiperindividualización, pero estaría muy bueno que vieran el papel que la técnica, es decir, el cómo hacemos las cosas, cómo abordamos y comprendemos los problemas, tuvo de manera
excepcional para el triunfo del neoliberalismo a nivel mundial. Es menester crear técnicas de cómo vemos los problemas y cómo los atendemos. Los tecnócratas no son malos. El problema es que están trabajando para intereses que no son buenos. Pero por eso la importancia de estar pues abordando estas temáticas, de estarnos profesionalizando y sobre todo de ir creando metodologías, porque creo que ese es uno de los grandes problemas de los gobiernos de izquierda, que crean muchos panfletos, pero poca técnica para irlos creando y concretando y los cómo y los cuándos y ir analizando a profundidad los problemas que nos atañen. Pero bueno, me voy a ir como... hay que ir 3 comentarios para ir cerrando. Falta de perspectiva en el foco adultocéntrico, sí, efectivamente. Dice, ¿la pudieras repetir? ¿Qué podría repetir? ¿O quién podría repetir? No sé, si yo o Ernesto. Ya no vi. El texto del neoliberalismo. Se llama así, Lecciones del neoliberalismo para la izquierda. Si quieren, se los mando por el chat también. Y creo que es importante como hacer este análisis de qué fue lo que sí funcionó para hacer este cambio y ver a lo mejor qué es lo que tendríamos que aprender voy a hacer una analogía. Este sistema generó un sistema de desigualdad, de exclusión y de violencia. ¿Cómo aprendemos de cómo lo hicieron para ir creando un sistema de protección y donde haya mayor justicia, pero desde la técnica, desde lo concreto, desde la creación de metodologías y la operación de los cómo? No basta hacer panfletos, hay que ver cómo hacemos esa realidad en el día a día desde donde nos toca, ¿no? Y también apostar a lo mejor a tener espacios de poder para tener una mayor toma de decisiones que nos permita hacer las cosas de la manera adecuada, porque pues a veces pues, nos enfrentamos a este tipo de problemas, ¿no? Pero es que ya lo enunciaba Raúl, que ya lo enunciaba Ernesto, de personas que ocupan espacios privilegiados de poder sin tener el conocimiento necesario ni el interés por ocuparlo de la mejor manera y que al final terminan siendo contradictorios hasta lo que ellos mismos o ellas mismas dicen que se proponen, ¿no? Porque claro que muchos de los problemas que supuestamente son prioritarios en la agenda pública se podrían atender si tenemos un sistema de protección que funcione de manera adecuada, ¿no? Empezamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y creo que muchas de las agendas que están supuestamente siendo prioritarias a nivel nacional tienen que ver o tendrían o están vinculadas con ese tipo de derechos y no se ve cómo es que se opera. Pero bueno, hay mucho desconocimiento y ese es tema de otro tema, ¿no? Y ahí valdría la pena también ver que pues, la primera acto de corrupción que se puede tener es ocupar un lugar para el que no estás listo ni preparado, ¿no? Vamos ahora sí con el trabajo en equipos. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos, de 15 minutos, y para que no a las 12:20 nos vemos aquí y les cuento cómo nos vamos a organizar para hacer la tarea final, ¿sale? Nos vemos en 15 minutos. Ahora sí los voy a dividir en equipos. Bueno, voy